Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se realiza el cálculo del término general de una progresión aritmética. Bien, este cálculo es muy sencillo y os dan una fórmula y la aplicáis y listo, pero yo no quiero solo eso, yo quiero además que entendáis lo que hacéis. Entonces, entender eso también es muy sencillo. Venga, vamos allá. Para entenderlo, para saber cómo se calcula el término general de una progresión aritmética entendiéndolo, vamos a seguir este esquema. Primero os voy a decir muy rápidamente qué es una progresión aritmética. Después vamos a ver qué es el término general de una progresión y para qué sirve el término general. Seguidamente veremos cómo se halla el término general de una progresión aritmética, que es lo que nos interesa de este vídeo. Y seguidamente pasaremos a resolver 4 ejemplos en el que vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Bien, esto es muy fácil, ¿vale? Mejor que lo veáis completo para que entendáis lo que hacéis. Si queréis pasar directamente a la acción, pues os vais al final del vídeo a los ejemplos. Lo primero de todo, ¿qué es una progresión aritmética? Y aún más allá, ¿qué es una progresión? Pues vale, una progresión es una lista infinita y ordenada de números. Se representa por a sub n de esta forma. A sub n igual a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y así hasta el infinito. Repito, es una progresión, es una lista infinita y ordenada de números. Estos números, a sub 1 es un número, a sub 2 es otro número, a sub 3, a sub 4, etc., se llaman términos. Y este subíndice que tenemos aquí nos indica el lugar que ocupa. A sub 1 ocupa el primer lugar, a sub 2 el segundo lugar y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a poner una progresión en general. A sub n igual un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto. ¿A qué sabéis seguir, verdad? Un séptimo, un octavo, un noveno. Bien, pues esto es una progresión o una sucesión, que no había dicho antes que también se puede llamar sucesión. Pues esto es, aquí tenemos una lista infinita de números y ordenada. La hemos llamado a sub n, podríamos haberla llamado b sub n, c sub n, como queramos, siempre con una letra minúscula. Bueno, hasta ahora os he hablado de qué es una progresión en general, pero ¿qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una progresión o una sucesión cuyos términos se obtienen de una forma particular. Cada término se obtiene del anterior sumándole una misma cantidad fija llamada diferencia, que también se representa por d. La vemos muy bien representada de esta forma. A sub n es igual a sub 1. Si le sumo d, obtengo a sub 2. Si le sumo d, obtengo a sub 3. Si le sumo d, obtengo a sub 4 y así sucesivamente. Pues bien, esto es una progresión aritmética. Una progresión cuyo término se obtiene del anterior sumándole una misma cantidad fija d. Ese número d, llamado diferencia de la progresión aritmética, puede ser positivo, negativo, entero, real, puede ser de cualquier naturaleza. Veamos un ejemplo con números. La sucesión b sub n es 2, 5, 8, 11. ¿Sabréis seguir? Sí, ¿verdad? 14, 17. Bien, ¿qué estamos haciendo? Al 2, si sumo 3, obtengo 5. Si le sumo 3, obtengo 8. Si le sumo 3, obtengo 11 y así sucesivamente. Pues bien, como estamos sumando una misma cantidad fija, el 3, esto es una progresión aritmética de diferencia 3. Vamos con la siguiente sucesión. C sub n, otro ejemplo. 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7. ¿Sabemos seguir? Sí, ¿verdad? Menos 9, menos 11. Bien, es una lista infinita y ordenada de números que se llaman términos, recordamos. ¿Y cómo se obtienen? Si a 1 le resto 2, o lo mismo, si a 1 le sumo menos 2, obtengo menos 1. Menos 1 más menos 2, obtengo menos 3. Menos 3 más menos 2, obtengo menos 5. Menos 5 más menos 2, obtengo menos 7. ¿Qué número estoy sumando a un término? Para obtener el término siguiente, pues le estoy sumando el menos 2. Siempre le sumo el menos 2, que es lo mismo que restar 2. Pero las progresiones aritméticas siempre tenemos que hablar de sumar. Entonces, en este caso estamos sumando un número negativo. Esta es una progresión aritmética de diferencia menos 2.
Aquí tenemos un término general. A sub n igual a 2n más 1. Esto es un término general de una progresión o de una sucesión. Es una expresión algebraica que a partir del lugar que ocupa el término que quiero averiguar, pues nos lo calcula. Es una formulita. Si yo quiero el primer término, a sub 1 es 2 por 1, 2 más 1, 3. Pues el primer término es 3, lo podemos ir escribiendo. Pues el primer término de a sub n sería 3. El segundo, a sub 2 sería 2 por 2, 4, más 1, 5. A sub 3. A sub 3 es 2 por 3, 6, más 1, 7. Y así sucesivamente. E incluso si yo quiero calcular a sub 40, el cuadragésimo término, pues a sub 40 es 2 por 40 más 1. Pues a sub 40 es 81. O sea que sabiendo el lugar podemos calcular el término, porque es una formulita para calcularlo. Para no quedarnos cortos, pongo otro ejemplo de término general. Aquí tenemos otro término general. b sub n igual a n cuadrado menos 3. Es decir, b sub 1 es 1 al cuadrado menos 3. b sub 2 es 2 al cuadrado menos 3. b sub 17 es 17 al cuadrado menos 3. Sustituimos la n por el número que queremos averiguar, por el lugar que ocupa el término que queremos averiguar y ya averiguamos el término. Término general, la verdad que nos da toda la información. Es lo mejor que podemos saber de una sucesión. Vamos ya al grano. Vamos a ver cómo se halla el término general de una progresión aritmética. Para eso, evidentemente, nos tienen que dar algunos datos, o nos tienen que dar la progresión aritmética, o nos tienen que dar un término y la diferencia, o nos tienen que dar dos términos. Veamos primero la teoría y después veremos los ejemplos. Tenemos de forma general una progresión aritmética. A sub n la llamamos primer término a sub 1, segundo término a sub 2, etc. Cada uno se consigue sumando d a la anterior. Esto es una progresión aritmética diferencia d. Vamos a razonar cómo obtener el término general. El primer término ya lo tengo. Ahora el segundo lo obtengo como al primero le sumo la diferencia. El tercero. ¿Cómo obtengo el tercero a partir del primero? Vamos a decir que solo tengo el primero, ¿vale? Pues el tercero lo obtengo, al primero le añado la diferencia una vez y dos veces, lo vemos. El tercer término es el primero que le añado dos veces la diferencia. ¿Cómo obtengo el cuarto a partir del primero? Pues vemos que damos tres saltitos, vemos que sumamos tres veces d. Pues el cuarto es el primero, le añado tres veces d y así sucesivamente. Al quinto, ¿qué le añadiría? Cuatro veces la diferencia. Pues en general, a un término cualquiera, n-ésimo, a sub n se halla. Cualquier término se halla a sub 1, le añado n menos una veces la diferencia. Miramos aquí, al segundo término le he añadido una vez la diferencia, al tercer término dos veces la diferencia, al cuarto término le añado tres veces la diferencia. Desde a sub 1 hasta a sub n damos n menos un saltitos, ¿vale? Entonces, este es el término general si tenemos el primer término y la diferencia. Pero, ¿qué pasa si no tenemos el primer término? Pues, hombre, siempre podemos hallarlo, pero una forma más cómoda es razonar de la misma forma. Entonces, si en lugar del primer término, lo que yo tengo, imagino o supongo que es el tercero, pues, hombre, podríamos hallar el primero restando de dos veces, vale, de acuerdo, y hacemos lo mismo. Pero vamos a intentar no tener que hacer ese paso porque no es necesario. Si tengo el tercer término, ¿cómo hallo el cuarto? Pues le añado una vez la diferencia, ¿verdad? 4 menos 3, 1. ¿Y el quinto término? ¿Cómo lo hallo? A partir del tercero. Pues al tercero le añado dos veces la diferencia. ¿Y el sexto? Pues le añado otra vez más la diferencia. ¿Y al séptimo? Pues desde el término tercero hasta el séptimo hay cuatro pasitos. Pues al tercero le añado cuatro veces la diferencia para obtener el séptimo término. Y como vemos, 4 menos 3 es 1, 5 menos 3 es 2, 6 menos 3 es 3, 7 menos 3 es 4. Es decir, son los pasitos que tenemos que dar de llegar desde a sub 3 a a sub 7, desde a sub 3 a sub 6. En general, si yo en vez de a sub 3 tengo uno cualquiera, a sub m, el término general se halla. A sub m, ese término que tengo, le añado n menos m veces la diferencia, como aquí 7 menos 3, 4, 6 menos 3, 3, pues n menos m veces la diferencia. Porque desde a sub m, que estará por aquí, hasta a sub n, que puede estar más adelante, pues hay n menos m saltitos de diferencia d.
Es la teoría. Y estas son las formulitas si las queréis aprender, aunque también podemos razonarlas, como veis he intentado razonarlo lo máximo posible. Ahora vamos a aplicarlo ya con sucesiones reales, con sucesiones con números en vez de con letras. Bueno, aquí tenemos una sucesión. A sub n es igual a 4, 7, 10, 13. ¿Qué tipo de sucesión es? Pues es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque siempre sumamos 3. Sumo 3, pues es una sucesión o una progresión aritmética de diferencia 3. Si me piden el término general, entonces ya sabemos cómo tenemos que razonar. A sub n es lo primero que tenemos que escribir. Siempre el término general es a sub n igual a ¿quién? ¿Quién es cualquier término? Pues ven, como en este caso tengo el primero, el segundo, el tercero o podría obtener cualquiera, pues vamos a basarnos en el primero. A sub 1 es 4 y la diferencia es 3. Pues al primer término, 4, le añado hasta llegar al enésimo término, hay n-1 saltitos. n-1 veces la diferencia que es 3 y listo, ya está. Así obtengo cualquier término. Cualquier término lo tengo como al primer término, le añado n-1 veces la diferencia, pero no lo voy a dejar así, pues vamos a hacer las cuentas. A sub n es igual a 4 y ahora aplicamos la propiedad distributiva 3n-3 y podemos agrupar 4 menos 3. 4 menos 3 es 1 y nos queda 1 más 3n. Pues este es el término general de esta sucesión. Podéis comprobar que así es. Fijaros, a sub 1 sería 1 más 3 por 1, que sería 4, lo tenemos aquí. A sub 2 es 1 más 3 por 2, 6, 3 por 2, 6 más 1, 7, ¿veis? Nos da cualquiera. Y gracias a este término general puedo averiguar el término que quiera. Por ejemplo, a sub 300, pues sería 1 más 3 por 300, pues 901, ¿vale? Bien, vamos con otro ejemplo. Tenemos la sucesión b sub n igual a 2, 1,5, 1, 0,5, 0, menos 0,5, etc. Es una sucesión aritmética porque cada término se obtiene del anterior porque le estamos sumando menos 0,5, es decir, restándole 0,5. Pues si le sumo menos 0,5, le sumo menos 0,5, le sumo menos 0,5, le sumo menos 0,5, le sumo menos 0,5. Pues listo. Entonces procedemos de la misma forma. En este caso el término general es b sub n es igual al primer término 2 más, desde el primer término al enésimo término hay n-1 pasitos de la diferencia. La diferencia en este caso, cuidado, que es negativa, menos 0,5. Este es el término general, pero no lo vamos a dejar así. Operamos lo que se pueda. 2 y ahora menos 0,5 por n es menos 0,5n aplicando la propiedad distributiva y menos 0,5 por menos 1 es más 0,5. Agrupamos el 2 y el 0,5 que se están sumando, 2,5 menos 0,5n. Pues listo, este es el término general que nos permite obtener cualquier término de la sucesión si sabemos el lugar que ocupa. Vamos con otro ejemplo. Este ejemplo quizás es más sencillo todavía. Nos piden que calculemos el término general de una progresión aritmética cuyo primer término es 1 y su diferencia es menos 4. Que si quisiéramos fabricarla o poner los primeros términos es muy sencillo. 1 sería el primer término, el segundo sería 1 más menos 4 que es menos 3. Después a menos 3 le añado menos 4 que sería menos 7 y así sucesivamente. Pero no es lo que nos piden ahora. Ahora estamos calculando su término general, es decir, una formulita que nos dé cualquier término sabiendo solo su lugar. Pues como tenemos el primer término de diferencia, ya tenemos todo lo que hay que saber. Cualquier término de esa sucesión lo vamos a obtener como al primer término le vamos a añadir n-1 veces la diferencia que es menos 4 y operamos. A sub n es igual a 1 menos 4n más 4. 1 más 4 es 5, pues 5 menos 4n es el término general de esa sucesión aritmética. Y por último, vamos a hacer un ejemplo diferente a este, un pelín más complicado, pero ya os he dado antes la teoría. Vamos allá. Tenemos que calcular el término general de una sucesión aritmética cuyo tercer término es 15 y cuyo noveno término es 27. Como vemos, no tenemos ni primer término ni diferencia, pero no pasa nada porque tenemos dos datos y con dos términos de una, y si nos dicen que es una sucesión o una progresión aritmética, lo tenemos todo controlado. ¿Cómo? Pues mirad, primero, ya vimos antes que cualquier término, a sub n,
que es el término general, se puede hallar a partir de uno cualquiera. Por ejemplo, a sub 3 es a sub 3, le añado, ¿cuántos pasitos hay desde 3 hasta n? Pues n menos 3 pasitos. Pues le tenemos que añadir n menos 3 veces la diferencia. Bien, ¿qué tenemos de aquí? Lo que tenemos es a sub 3, lo sustituimos. Es 15 más n menos 3 veces la diferencia. ¿Qué es lo que nos falta? Por sustituir la diferencia. Cuando tenga la diferencia ya está. Pero bien, para eso tengo estos dos datos. Sé que desde el término tercero hasta el término noveno hay 6 pasos de diferencia. Es decir, lo escribo. Yo si a sub 3 le añado 6 veces la diferencia, voy a obtener a sub 9. Como tenemos a sub 3 que es 15, si a 15 le añado 6 veces la diferencia que la estoy calculando ahora, me da 27, pues esto es una ecuación de la que despejamos d. 6d es 27 menos 15 que es 12 y d es 12 entre 6 que es 2, ya está, calculado, ¿vale? Entonces la diferencia es 2, pues listo, ahora cogemos el término general que lo tenía casi hecho, que es a sub n igual a 15 más n menos 3 veces la diferencia que es 2. Operamos. A sub n es igual a 15 más 2n menos 6. 15 menos 6 es 9 y luego nos queda el más 2n. Pues listo, ya está el término general de una progresión aritmética del que nos habían dado dos términos. Bueno, espero que os hayáis enterado. Ahora ya solo falta que practiquéis. Gracias por atenderme.